Yesod pertenece al mundo espiritual, lo que se llama el 99% del alma. Se encuentra inmediatamente sobre el mundo físico, que es el 1% relacionado con el cuerpo. Si tenemos en mente el árbol de la vida, ¿cierto? Lo que es lo físico es Malhut. Todo lo que está arriba de Malhut corresponde al mundo espiritual o a los mundos espirituales, lo que también en la Biblia se le llama el cielo. Cuando se habla del cielo y la tierra, el cielo corresponde a las nuevas dimensiones del árbol de la vida superiores y la tierra se refiere al 1% de abajo. Dado que Yesod es el fundamento, su ubicación más allá del mundo físico nos indica que el cimiento de nuestra vida no se halla bajo nuestros pies en la dimensión física, sino que se encuentra por sobre nosotros en la dimensión espiritual. Es decir, en la Kabbalah hablamos que el fundamento es espiritual. Es decir, de acuerdo a la sabiduría de la Kabbalah, el verdadero fundamento de la vida siempre es espiritual. Nunca es algo material de este mundo físico. De modo que si queremos vivir sanos, en paz y felices, el único fundamento de nuestra vida debe ser Elohim, nuestro Creador. Pongamos ejemplos de la vida diaria como para entender un poco más esta idea. El amor que yo doy, que cada uno da a las personas, es fundamento. No las personas en sí mismas que reciben el amor que uno les da. Por ejemplo, uno dice, yo le doy amor a mis hijos, esa energía, amor, es el fundamento, no mis hijos. La abundancia de Elohim que comparto con los demás es fundamento, no el dinero en sí mismo. La sabiduría de Elohim que entrego a mi prójimo es fundamento, no el reconocimiento que los otros hacen de mí cuando les doy sabiduría. El hambre de Elohim que tengo al hacer un ritual es fundamento, no el ritual en sí mismo. Entonces, lo espiritual es el fundamento, no lo material. La intención de lo que hago es fundamento, no lo que hago. Porque dos personas pueden hacer lo mismo y uno hacerlo con una intención espiritual y otra con una intención material. Una con una intención altruista y otra con una intención egoísta. Lo que hago es reino, es Malhut, pero lo que hago tiene que estar fundamentado en Yesod del árbol de la vida. Yesod es la energía de nuestra alma que nos da la fuerza de concreción en el mundo físico. Es decir, lo que hacemos en el mundo físico depende del fundamento que tenemos. El fruto que damos en Malhut depende de Yesod en términos cabalísticos. El reino que construimos en este mundo, con nuestras acciones, depende del fundamento que tengamos. Si estoy fundamentado en Elohim, mis acciones tendrán una correcta intención, de modo que mis acciones reflejarán la voluntad de Elohim y traerán en consecuencia el reino de los cielos a este mundo. Cuando el cimiento de nuestra conciencia es Elohim, hacemos las obras de Elohim de manera natural, aunque el ego nos moleste con sus tentaciones. Esa es una característica de la elevación de conciencia. La elevación de conciencia no significa que no va a haber un ego molestando, pero sí significa que, dado que va a haber una mayor fuerza espiritual, va a haber una tendencia natural a hacer lo que Elohim quiere.
Va a haber una disposición interna. Podríamos decir que ahí el por defecto empieza a ser la voluntad divina, el hacer la voluntad divina. Eso entonces también es un indicador interno que uno se puede ir dando cuenta cuándo o cómo va elevando su conciencia. Cuando hacer la voluntad divina va siendo cada vez más natural, cada vez más uno la busca, menos pelea con el ego, significa entonces que su nivel de fuerza espiritual, su koach ruach, ha aumentado. Por eso al principio, uno que le cuesta más ponerse en marcha, pelea más, le cuesta empezar a hacer las cosas. Después ya va siendo de manera más natural. Si estoy fundamentado en el ego, mis acciones tendrán una intención incorrecta, desviada, de modo que mis acciones reflejarán los deseos del ego, no la voluntad de Elohim. Y en consecuencia, traeremos el reino del egoísmo a este mundo. Dada su ubicación, que es muy estratégica, la energía de Yesod conecta a todo el árbol de la vida en el sentido de que Yesod recibe la luz de las 8 dimensiones espirituales que están sobre él. Entonces, recibe Yesod toda la luz de las esferas superiores y las entrega a Malhut. Si vemos ahí el dibujo, el único puente de conexión ahí es de Yesod a Malhut, es decir, que Malhut, nuestro mundo físico, solo recibe la luz desde Yesod. En un sentido amplio, Malhut representa la tierra y a nivel personal, Malhut representa nuestras circunstancias y nuestro cuerpo. Ahora, una característica es que Malhut no tiene luz propia, sino que debe recibirla de Yesod. Es decir, si Malhut no está conectado con Yesod, nuestro mundo físico y nuestras circunstancias se quedan sin luz y están a oscuras entonces, de modo que no se refleja el reino de los cielos en la tierra. Vemos lo fundamental entonces que es estar conectado con Yesod del árbol de la vida. De otro modo, nuestra vida queda a oscuras, literalmente, porque solo recibimos la luz desde Yesod. Dicha conexión se establece practicando el amor al prójimo como a uno mismo. Esa es la llave maestra para conectar con Yesod. El amor al prójimo, también lo que se llama la tzedaká, el amor al prójimo como a uno mismo es lo que nos conecta con Yesod. Y para practicar esto, el amor al prójimo, se requiere la fuerza espiritual que vamos generando con nuestro trabajo espiritual. Esa fuerza se ve multiplicada en el día de Shavuot cuando recibimos el Espíritu Divino en el tercer mes del año. Entonces, lo que está produciéndose en este momento con este trabajo, en lo cual vamos reflexionando y vamos meditando sobre todo, se está produciendo una mayor fuerza espiritual que nos va a permitir obras de amor concreto al prójimo. Y esas obras de amor nos van a ir conectando cada vez más con Yesod. De manera que podemos recibir más luz y así se va estableciendo un círculo virtuoso. Siempre la meditación tiene que ir acompañada con alguna obra de luz para establecer y fortalecer este puente de conexión de Malhut con Yesod. Elohim, que es el ser divino, el creador, es el cimiento de todo lo que existe. Elohim creó todo, los cielos y la tierra, los mundos espirituales y el mundo físico. Y Elohim cimentó la creación
en leyes inexorables. Eso también es bien importante registrarlo. Elohim creó la creación, hizo todo, pero estableció unas leyes universales para que su obra se mantuviese en orden. Por ejemplo, dentro de estas leyes está la ley de la mente sobre la materia, la ley de la causa y efecto, la ley como es arriba es abajo, la ley de la polaridad, la ley del ritmo, la ley de vibración, la ley de dar para recibir, etc. Hay una serie de leyes que funcionan en el universo y que permiten entonces que la creación siga su evolución de manera ordenada. Esto significa que la creación se sostiene por las leyes universales que emanan de Elohim. Es decir, el fundamento de los mundos espirituales y del mundo físico son las leyes de Elohim. Otra idea central. El fundamento del universo son las leyes de Elohim. Esas leyes que sostienen el universo son una expresión del amor, del poder, de la sabiduría y de la perfección de la energía divina. Es decir, estas leyes no se equivocan. Estas leyes son un aspecto del Creador. Las leyes están impregnadas del amor y la sabiduría y el poder del Creador. Como Elohim se expresa a sí mismo en las leyes universales, vivir en sintonía con estas leyes es una forma concreta de vivir unido al Creador. Fijarse aquí entonces esta relación. Elohim, el Creador, se expresa en sus leyes, y si nosotros queremos vivir unidos a Él y expresar nuestro amor a Él, vivimos en armonía con las leyes del universo. Está escrito que Adán, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Esto significa que las mismas leyes que dirigen y sostienen el universo actúan en nuestro interior, dirigiendo y sosteniendo nuestra alma. Esta idea que se comparte con distintas tradiciones, que hay un macro universo y un micro universo, pero esas mismas leyes que sostienen el universo cósmico sostienen también nuestro universo interior. Esta verdad es una expresión maravillosa de la ley que dice: así como es arriba, es abajo. Así como es en el alma del universo, así es en nuestra alma. Esto es algo extraordinario si lo dimensionamos. Si asumimos esta enorme verdad y ajustamos nuestra forma de vivir a las leyes universales, nuestra vida cambiaría radicalmente y nos proyectaríamos directo hacia el corazón de Elohim. Es decir, se cumpliría en nosotros el código de la palabra Israel, que justamente es dirigirse recto hacia Elohim. Si uno entendiera esta verdad de que las leyes universales están operando dentro de nosotros, en nuestra alma, y se uniera a ellas y confiara en ella, entonces nuestra forma de mirar el mundo y de comportarnos en el mundo sería diferente. Habría muchísimo más armonía, estaríamos mucho más en sintonía con el orden universal. Ese era este orden universal era el gran ideal de las órdenes místicas que buscaban sintonizarse con su orden interno y con el orden cósmico. Entonces podemos entender Yesod como la energía de nuestra alma que nos conecta y fundamenta con las leyes de Elohim. Y las leyes de Elohim son Elohim. No podemos separarlo. Por lo tanto,
Cuando decimos que Elohim es nuestro fundamento, estamos diciendo que sus leyes son nuestro fundamento. Y cuando sintonizamos con las leyes de Elohim, ocurren tres cosas fundamentales en nosotros. Primero, se activan todas las energías de nuestro árbol de la vida, porque justamente la vida divina, se mantiene a partir de las leyes universales. 2. Se despierta la conciencia Mashiach, que está latente en nosotros, porque al activarse las 32 fuerzas del árbol de la vida, el corazón del ser humano se ilumina al máximo, se activa Da'at y se logra la maestría espiritual, que es Mashiach. Y 3. Traemos el reino de Elohim a la tierra con nuestra forma de vida, porque ya entonces todas nuestras acciones reflejan esa luz. Todos queremos que el Shalom reine en nuestro mundo. Pero para que nuestra intención de traer el reino de Elohim a la tierra tenga realmente éxito, hay un requisito. Tenemos que fundamentarnos en las leyes divinas lo antes posible. En Yesod está la energía de nuestra voluntad, que es muy importante. Pues la voluntad, impulsada por una conciencia fundamentada en Elohim, permite que hagamos uso de nuestro libre albedrío de manera correcta, para hacer siempre la voluntad divina en este mundo. Cuando Elohim es nuestro fundamento, nuestra voluntad y la voluntad de Elohim trabajan juntas. A este nivel de conciencia se refería a Yeshua cuando decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, en él estaba tan unificado en su nivel de conciencia, de Yehidá, tan unificado con el Padre, que su alimento espiritual, su fuerza espiritual, su vitalidad la obtenía de hacer lo que el Padre le indicaba en su alma. Eso ocurre con una persona que está fundamentada en Elohim. Nosotros en esta semana vamos a empezar a trabajar eso, o a continuar los que ya vienen trabajándolo. Y entonces, mientras más vamos trabajando este fundamento, mientras más sólido es este fundamento, menos resistencia hay a la voluntad divina y fluye entonces de manera más natural. Que nuestro trabajo espiritual nos lleve a vivir en sintonía con las leyes universales de Elohim, para que nuestro alimento sea siempre hacer la voluntad divina para la pronta manifestación del Mashiach en nuestro tiempo. Que así sea. Amén. Tenemos que estar permanentemente alerta con un guardián en la mente, porque sabemos que la estrategia del Satán o el ego son pensamientos. Entonces, por una parte hay que ser alerta de si los pensamientos que en este momento están en mi mente son míos o son del Satán, del ego. Primero hay que diferenciar eso, porque recordar que una cosa es la tentación, que es el pensamiento del adversario, y otra cosa son los pensamientos que nosotros generamos. No son lo mismo. Y a veces no es tan simple diferenciarlos. A veces uno puede confundirse y puede estar pensando que lo que está pensando lo está generando uno. Y puede que no. Que esos pensamientos que estoy recibiendo sean la tentación del
del adversario. Entonces, eso lo vamos a ir logrando con un estado de alerta. El estado de alerta sí que lo tenemos que poner nosotros de manera consciente. Y estado de alerta es eso. Es como si estuviésemos... A ver, el estado de alerta es lo que otras tradiciones le llaman estar en el presente. ¿Cierto? Han escuchado varias veces esto del poder del presente o el poder de la hora o estar en el presente. En Kabbalah le llamamos el estado de alerta. Estar permanentemente atentos a lo que está pasando con nosotros, sobre todo con nuestra mente, porque desde ahí, de ese pensamiento, de lo que está en nuestra mente, va a surgir nuestra respuesta. Y el estado de alerta es un hábito, como cualquier otro hábito que uno va a desarrollar. Es empezar siendo consciente de la necesidad de tenerlo y empezar a practicarlo. O sea, uno hasta se podría ayudar con un reloj, poniendo alarmas cada ciertos minutos para darse cuenta si está en estado de alerta o para volver al estado de alerta. O ocupar otras estrategias, como decía Tatiana, más espirituales que una alarma, que es un mantra, por ejemplo, una oración, una palabra, una parte de la oración del Padre Nuestro, la oración entera, o puede ser simplemente una palabra. Por ejemplo, en mi caso, yo utilizo la palabra Yeshua y utilizo la vocalización del nombre sagrado que nosotros utilizamos en esta tradición, que es Yehová. Entonces, esas dos palabras yo intento utilizarlas permanentemente para que mi mente esté siempre en un estado de conexión, de alerta. Esa palabra, la que ustedes vayan a elegir, o esa oración, o la estrategia que vayan a ocupar, finalmente lo que busca justamente es parar la reacción automática desde el ego. Y si logramos hacer esto, por supuesto entonces que nuestra conducta va a cambiar, y ahí entonces se hace importante tener este estado de alerta siempre vigente. El ego es un adversario que no descansa, es 24/7. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar en ese estado de alerta 24/7. Tenemos que saber que si uno baja la guardia, inmediatamente va a entrar este adversario. Así como él no descansa, nosotros tampoco, en el sentido de haber trabajado tanto, por ejemplo, una palabra de poder, puede ser emuná también, cualquier palabra que uno resuene más, pero siempre repetirla. Van a ver, si hacen el ejercicio, cómo crece el estado de alerta y cómo uno empieza a responder cada vez menos desde ese estado de automático. ¿La idolatría puede reflejar un miedo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a la carencia económica, miedo a que se me acabe el dinero, miedo a la pobreza, miedo a que se me acabe lo que tengo. Y ese miedo se puede transformar en una idolatría del dinero. Es decir, empezar a vivir para, por y desde el dinero. Porque como si no tengo dinero me siento vulnerable, o me siento nada, o me siento disminuido, entonces el dinero pasa a ser una fuerza a la cual yo entrego mi vida, porque de ahí me viene mi seguridad. Entonces sí. Y de hecho, el Satán, el adversario, lo que más utiliza en nosotros es el miedo y la culpa. Entonces, por eso, lo que tememos es una muy buena puerta de entrada al Satán, y eso se puede transformar en una idolatría. El ego
Es un falso yo que uno se crea a partir de la influencia del Satán o del adversario. Si yo dejo entrar la influencia del adversario, porque el adversario, el Satán, no puede entrar dentro de mí si yo no le abro la puerta. Si yo le abro la puerta a su pensamiento, cuando ese pensamiento ya está dentro de mí, se empieza a replicar. Es decir, ocupo yo mi maquinaria mental para replicar ese pensamiento que empieza a crecer dentro de mí. Eso genera un falso yo. Ese falso yo es el ego, que va agarrando fuerza con estos pensamientos que yo voy haciendo. Por ejemplo, el Satán me puede decir, tú no vales nada. Eres un inútil. No vales nada. Yo si estoy alerta, voy a decirle, no, fuera. Pero si no estoy alerta y entra ese pensamiento, ahora yo con mi maquinaria mental voy a empezar a decirme, yo no valgo nada. Yo no valgo nada, y me lo empiezo a repetir, y me lo puedo repetir durante años. Y esa energía va creando en mí un falso yo, que termina finalmente con hacerme creer, convencido, de que yo no valgo nada. Entonces ya no soy yo, mi verdadero yo, el que vive, sino es el ego, el que vive en mí. Estamos ocupando la misma frase de Shaul, pero en negativo, ¿cierto? Ya no es mi verdadero ser el que vive, sino es este falso yo que yo he creado, el que vive y se proyecta hacia afuera. Entonces yo ya me convencí que no valgo nada o que soy disminuido frente al resto, y entonces vivo con una inseguridad tremenda. Incluso hasta lo puedo verbalizar y uno dice, sí, es que yo no soy malo para esto y yo en realidad soy medio tonto. Ya ahí estás totalmente controlado por el ego y ahí el falso yo es el que reina. El tzadik, la tzedakah, son la puerta de conexión de Malhut con Yesod. Tzadik o el Yesod es el tzadik, el justo. Y el justo lo que hace es tzedakah. La tzedakah es el amor al prójimo. Se traduce como caridad, pero es el amor al prójimo. Es la ayuda, no solamente en dinero, sino en todo. El amor al prójimo. Entonces, el tzadik, el justo, la persona consagrada a hacer el bien, sostiene el mundo, sostiene el universo. Así como en el macrocosmos, Yesod es el fundamento, a nivel personal, Yesod es el tzadik, nuestra tzedakah, nuestro amor al prójimo. Eso pasa a ser el fundamento nuestro y el fundamento del mundo. Por eso se dice que este mundo se mantiene en pie todavía, existe, porque hay 36 personas justas en el mundo, siempre sosteniendo el mundo. Con la meditación subimos la conciencia y recibimos la luz. Con el amor al prójimo, con las obras de amor al prójimo, bajamos la luz a este mundo. La meditación nos permite recibirla, pero la Kabbalah es recibir y compartir. La meditación, el estudio, nos ayuda a recibir la luz. Y es cierto, cada vez que estamos meditando o estudiando la escritura, estamos abriendo
un portal de luz para el mundo. Eso es cierto. Pero por sobre todo, lo que baja la luz al mundo y lo que construye el reino son las obras de luz, las obras de amor al prójimo. Eso es lo más poderoso para bajar la luz. Eso es lo que se llama un Mesías. Un Mesías une el cielo con la tierra, baja la luz al mundo, o como decía Yeshua, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque su vida era todo amor, era todo obras de bien, toda su voluntad era hacer feliz a su prójimo con obras concretas. Él entonces estaba haciendo luz en el mundo, bajando luz. El Mashiach une el mundo espiritual con el mundo físico. Y la palabra Mashiach, si bien él desciende del cielo en términos místicos, en términos cabalísticos, viene desde las esferas superiores del árbol de la vida, la palabra Mashiach tiene que ver principalmente con el mundo físico, con el reinado, con el reino. Por eso Yeshua como Mashiach, su tema principal era el reino de los cielos, porque la conciencia del Mesías lo que hace es asentar la luz en el mundo físico. Lo hace a través de palabras que son vibraciones, porque la palabra es un vehículo muy poderoso para llevar vibraciones de alta frecuencia. La luz se transmite a través de la palabra, pero por sobre todo son las obras entonces de amor al prójimo las que terminan por asentar la luz en el plano físico. ¿Cómo detener el ego? Es justamente el trabajo de la vida, ¿cierto? Ese es el trabajo espiritual. Cuando uno logra esa victoria sobre el ego, se llama la Yeshua, que es la salvación también traducida, pero es la victoria sobre el ego. Ahora, el cómo lo vas haciendo con un entrenamiento permanente. Ya dijimos uno de los elementos principales, que es el estado de alerta, pero también hemos mencionado la meditación, el estudio, ese estado de alerta, las obras de amor al prójimo. Todo eso te va conformando un paquete de herramientas que lo que van haciendo justamente es mantener a raya. Voy a decirlo de dos maneras. Ese trabajo espiritual mantiene al Satán, al adversario, fuera de tu mente. Y el ego que había generado por influencia del Satán, lo empiezas a disolver, a destruir, ese falso yo. Entonces, si en ti ya no hay espacio para un falso yo, lo que queda eres tú, es tu verdadero yo. Entonces lo que empieza a vivir en ti eres tú, tu verdadera esencia, y tu verdadera esencia es imagen y semejanza divina. Eres luz esencialmente. En la medida que con las distintas herramientas tú vas pudiendo poner un guardián en tu mente, siempre vas a mantener la insinuación del adversario afuera. Y eso no es problema. De hecho, es parte del viaje que él esté haciendo eso. Pero tú no lo vas a dejar entrar. Y al no dejarlo entrar, no vas a alimentar tu falso yo y va a empezar a morir de inanición al no darle de comer a ese falso yo. Entonces, de esa manera va a ocurrir lo que tú dices, que vas a empezar ya a reaccionar cada vez menos desde el ego, porque ese ego, ese falso yo, va a estar cada vez más debilitado. Por eso la disciplina es tan importante.
Por eso en las órdenes iniciáticas la disciplina era el primer peldaño. Sin disciplina tú no haces nada, no vas a ninguna parte en el camino espiritual. Y también en otros caminos, en el deporte, en un trabajo. Pero específicamente en el camino espiritual, si no tienes disciplina que se refleja en que tú todos los días haces una meditación, todos los días dedicas un ratito, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, a leer la Escritura. Todos los días haces una obra de amor al prójimo, la que sea, la que la vida te proponga ese día. Si todos los días haces una obra de luz consciente, lo mejor que puedes, haces 7 minutos de lectura de la Escritura y haces 7 minutos de conexión todos los días, con esa disciplina vas a ir anulando tu ego. Y además de eso, si eliges una palabra de poder que la vas a estar repitiendo permanentemente en tu mente, mantienes al Satán afuera, eso está destinado al éxito. Eso va a hacer que tú finalmente no respondas desde el ego.